Hoy en Camacuá Electoral, en este ciclo de entrevistas previo a las elecciones de AEBU, vamos a recibir a los compañeros que representan a la agrupación 17, a Macarena Estefano y Dante Romero. Bienvenidos, gracias por venir. Gracias, Nacho. Bien, gracias a ustedes por la participación acá. Es un placer, vamos a conversar un poco sobre las propuestas, sobre la plataforma que tiene la 17 para estas elecciones del mes de abril. Empecemos a repasarlas y nos van contando, explicando de qué se tratan. Aparecen como una de los primeros puntos la independencia de clase, que dicen no se decreta ni se define con un discurso, sino que se demuestra con el tiempo. ¿A qué aluden con esto? Y justamente uno de los tópicos de discusión, fundamentalmente en la banca oficial, pero que hoy se introduce también en el sector financiero privado, en la generalidad del gremio, es la independencia de clase o si sos amigo o enemigo del gobierno, desde algunos planteos, en un afán de diferenciación, de marcar y de polarizar el gremio sobre una falsa premisa. Y la cual nosotros decimos, esto más allá de lo que uno pueda declarar, que cada cual va a declarar lo que crea conveniente, porque estamos en elecciones, porque todos buscamos el mejor perfil, la mejor forma de analizar esto es sobre la vía de los hechos, y para eso está la historia. Nosotros a lo que nos referimos con esto es en que a lo largo de la historia hemos demostrado un accionar verdaderamente sindical. Hemos dialogado, hemos discutido, nos hemos movilizado, hemos hecho conflicto con todos los gobiernos democráticos del 85 para acá, y con todos hemos llegado a firmar acuerdos, como lo hemos hecho desde el 92 para adelante, en materia de los convenios colectivos de la banca oficial y en montones de instancias del sector privado con diferentes empresas durante los diferentes gobiernos, ¿no? Otro de los puntos centrales que pone la plataforma, mirando hacia el futuro, es que pretenden continuar forjando sindicato. Esta expresión de forjar sindicato, ¿qué significa en el caso de ustedes o qué pretenden de ella? Y en ese sentido lo que estamos apuntando es al crecimiento del sindicato y al seguir abarcando a todos los trabajadores del área financiera, ¿verdad? Hoy en día están quedando por fuera lo que son los locales de Hábitat y de Tren Pagos, que se están llevando gran parte del trabajo bancario y de las administradoras de crédito y de un montón de cosas más, que se está yendo por ese lado y se están llevando los puestos de trabajo, los salarios, se está abaratando por ese lado, y creemos que la única manera de revertir esa situación es organizándolos y llevando a mejorar las condiciones de trabajo de estos compañeros también, para que todo quede dentro de la misma EBU, ¿no? Este periodo de gobierno que se elige, 2019-2021, tiene como uno de sus hitos la renovación del convenio de la banca oficial. En tu caso, Dante, que provenís de ese sector, te pregunto, ustedes mencionan en la plataforma que cuando venza el convenio, AEBU debe afrontar su renovación. Para la 17, ¿cómo se debe afrontar esa renovación? Bueno, es una instancia bastante particular por la coyuntura en la que estamos hablando, ¿no? Es un año electoral a nivel nacional. Es particularmente una instancia donde podemos poner sobre la mesa aspectos que son para nosotros fundamentales a incorporar en el convenio colectivo, y tendremos que ver cuál es el marco en el cual vamos a discutir, cuáles van a ser las pautas que se fije el gobierno, cuál va a ser la cancha en la que vamos a discutir, en definitiva, desde el punto de vista de que muy probablemente tengamos aspiraciones del gobierno de no tener un tránsito complejo, de firmar una renovación y punto, veremos qué plazos. Ahora, para nosotros hay aspectos que son fundamentales a incorporar y que no admiten más dilatorias. Por ejemplo. Ejemplo tenemos los compañeros genuinos hoy de la Agencia Nacional de Vivienda, que son situaciones bastante dispares con respecto al resto de la banca oficial. No están contemplados salarialmente ni en materia de beneficios desde un punto de vista global en lo que ampara el convenio colectivo del sector financiero oficial. Para nosotros esa es una disparidad que hay que atender con urgencia, porque estamos hablando de niveles salariales sensiblemente menores al resto de la banca oficial y sin una mayor proyección desde el punto de vista de carrera y de posibilidades de desarrollo de los compañeros dentro del sector. Y que a su vez hoy sufren una situación bastante compleja, porque hoy, por ejemplo, estamos tratando de resolver parte de esas inequidades o mejorar esas situaciones en el marco de lo que es la discusión del convenio colectivo de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, donde tenemos una situación bastante difícil desde el punto de vista de que hay importantes logros a consagrar en este convenio colectivo para los compañeros de la Agencia Nacional de Vivienda, pero tenemos la dificultad
por parte de algunos sindicatos con una correlación diferente, una composición diferente desde el punto de vista de correlación política a su interna diferente a la nuestra, donde se ponen obstáculos a renovar ese convenio colectivo por diferencias con una cláusula de prevención de conflictos que es muy similar a la que ya tenemos contemplada en el convenio colectivo de la banca oficial. Por lo tanto, para nosotros es importante consagrar esta etapa del convenio colectivo de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, capitalizar esas mejoras para los compañeros de la Agencia Nacional de Vivienda y posteriormente en la renovación del convenio colectivo de la banca oficial ver los pasos necesarios a dar para incorporar a estos compañeros al convenio colectivo del sector como entendemos nosotros que debiera ser. Esto obviamente no es materia sencilla, sabemos que puede ser una cosa que se dé a lo largo del tiempo de forma escalonada, pero bueno, tenemos que dar el primer paso, tenemos que iniciar este proceso y tratar de consagrarlo lo más rápido posible. Otras situaciones que tenemos son las inequidades que aún existen dentro de los propios bancos oficiales. Y ahí ya no estamos hablando de la Agencia de Vivienda solamente, sino que también estamos hablando de situaciones que se mantienen consagradas dentro del banco hipotecario mismo, donde hay un grupo de compañeros con un desnivel salarial importante, donde no están reconocidos en su antigüedad al mismo nivel del resto de la banca oficial en la escala EPU. Y bueno, son cuestiones que para nosotros son prioritarias. Después hay aspectos reivindicativos que todos estamos analizando y tratando de incorporar a la discusión para un convenio colectivo en la banca oficial, como son los préstamos de vivienda y otra serie de reivindicaciones que, si bien son sensibles en el sector y son importantes, creemos que están en un segundo escalón, si bien son generales y son importantes para todos, cuando analizamos las situaciones de disparidad y de discriminación, si se quiere, de alguna forma, de estos compañeros que están bastante más sumergidos, ¿no? En el caso del sector financiero privado, te pregunto, Macarena, que vos provenís de allí, marcan en la plataforma de la 17 también cambios que nos suceden día a día. ¿Cuáles son esos cambios y cómo se plantean encararlos? Los cambios son varios, ¿tá? Y vienen de diferentes formas. En este caso, puntualmente apuntamos a lo que es el ingreso de la tecnología, ¿tá? Que hoy en día ya en todos los sectores, en todos los bancos, en todas las empresas administradoras de crédito, ya nos está pegando, ya lo vivimos, convivimos con eso día a día. Tenemos desplazamientos de puestos de trabajo hacia otros sectores y tenemos que encararlo eso, ¿no? Para nosotros es fundamental, una de las maneras de encararlo, primero que nada, es el acompañamiento del trabajador, ¿tá? Y de incentivarlo a su formación continua, ¿verdad? Para que pueda defender o adaptarse a todos estos cambios que se vienen dando, ¿verdad? Y por otro lado, lo que tenemos también es el tema del desplazamiento de los trabajos hacia otros sectores, como pueden ser los hábitos, los redpagos. Son formas diferentes de trabajo que tenemos que encarar y afrontar porque es lo que se viene, ¿verdad? Uno no puede estar en contra de todo, sino que tiene que ver la manera de mejorar esas situaciones, de mejorar las diferencias salariales que todavía se mantienen, ¿tá? Entre los mismos grupos económicos, las administradoras y los bancos, y las que se están dando y las que se van a dar, ¿no? Bien, aparte de las mencionadas, ¿alguna otra línea de política de trabajo que tengan pensados de acá a los 2 años que comprende este periodo? Mira, particularmente a lo que decía recién Macarena, acotarle que para nosotros justamente es importante la incorporación de compañeros de los sectores no bancarios al Consejo de Sector. ¿Por qué? Porque entendemos que la composición continúa variando, ya hoy son mayoría los trabajadores no bancarios, participan de los mismos grupos económicos porque son empresas colaterales de bancos, y se necesita incorporar la visión desde dentro de esas empresas a la discusión que promueva el Consejo de Sector a la hora de analizar tanto convenios colectivos como las diferentes situaciones conflictivas o de diferencia que se planteen con las empresas. Creemos que es importante fortalecer esa composición desde el punto de vista de que nadie conoce mejor su realidad que uno mismo. Y eso enriquece al Consejo de Sector, enriquece al sindicato y por lo tanto creemos que son las líneas que hay que fortalecer en materia de accionar sindical en los próximos tiempos. Este año
para nosotros, o sea, entendemos que es un año de desafíos dentro del sector, ¿tá? Dos sectores muy importantes no bancarios van a estar defendiendo sus salarios en los consejos de salario, ¿tá? Las administradoras de crédito y las transportadoras. Y es una oportunidad que tenemos nosotros para poder hacer la diferencia y acercarnos para cortar esa brecha salarial que hoy tenemos, ¿está ahí? Y qué es lo que pretendemos, ¿no? Mejorar las situaciones salariales de los compañeros y de las condiciones de trabajo que hoy en día preocupan mucho en estas áreas. Bien, y como para resumir todo, para cerrar, y si queda algo pendiente lo agregan, la pregunta final es la habitual que le hacemos a todas las agrupaciones. Ahora, en las elecciones del mes de abril, ¿por qué acompañar, por qué votar a la 17? Bien. Para nosotros es claro y es sencillo, somos los mejores. No, a ver, creemos que se asiste a un proceso, particularmente en los últimos años en la interna del sindicato, donde hay compañeros que apuestan a una fuerte polarización, que realmente creemos que es un eje equivocado del accionar sindical. Para nosotros, para nuestra concepción sindical, el accionar correcto es aquel que puede postergar las diferencias y trabajar sobre los puntos de contacto de coincidencia, fortaleciéndonos y creciendo como organización sobre la base de la unidad. El afán de diferenciarnos, el afán de perfilar todo lo que logra es ensanchar una brecha en la interna del sindicato que en definitiva nos contrapone cuando en realidad debemos sumar tras un mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo de cualquier organización sindical? Básicamente, el más primario, defender los intereses de sus afiliados. Es el interés corporativo por el cual se crean los sindicatos. Posteriormente, nuestro movimiento sindical avanza desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de conciencia de clase, y apunta a un accionar más social, apuntar a una sociedad con justicia social, sin explotados ni explotadores, como lo define nuestra central, ¿tá? Ahora, esos son aspectos posteriores, pero que no son contradictorios con el accionar inicial. Nuestro accionar inicial no es cambiar un gobierno, no es estar a favor ni apoyar a un gobierno, ni estar en contra, ni hacerle oposición. Y la polarización que se está dando acá muchas veces se enmarca en esa situación. Hay compañeros que están siendo vistos o que unos tratan de hacerlos ver como amigos del gobierno o que le hacen favores al gobierno. Otros que en realidad se plantan desde esa posición, solo se ponen desde el punto de vista de ser oposición al gobierno. Si nosotros analizamos más allá de los discursos, el accionar de todos y cada uno de los componentes de la conducción del sindicato, lo tenemos a la vista. Vamos a hablar del nuestro. Hemos sido conducción en la banca oficial, hemos firmado convenios, hemos discutido, hemos dialogado y hemos hecho conflictos en la banca oficial. El conflicto de 2010 a 2012 fue iniciado por nosotros y fuimos criticados por algunos compañeros al inicio de ese conflicto. Un conflicto que llegó a trancar $550 millones en el clearing, por ejemplo. Uno de los conflictos más duros en la historia de la banca oficial después del retorno a la democracia. A la salida de ese conflicto fuimos criticados por los otros. ¿Por qué? Y porque avanzado el conflicto, realizadas las movilizaciones, llevado adelante un desgasto de los compañeros del sector, vimos la necesidad de encontrar puntos de acuerdo y llegamos a puntos de acuerdo. Llegamos a puntos de acuerdo y firmamos una salida de ese conflicto. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la verdadera organización sindical? ¿Hacer conflictos o firmar acuerdos sin hacer conflictos? No, el verdadero accionar, y en ocasiones te va a poner en diálogo y acuerdos, en ocasiones te va a poner en conflicto, pero siempre vas a tener que buscar una salida. El conflicto sin salida, el conflicto en sí mismo, no puede ser un objetivo de la organización sindical. Porque no hay organización sindical que resista el conflicto permanente sin firmar un acuerdo, sin consagrar un logro. Termina destruyendo la herramienta sindical. Sin herramienta sindical ya sabemos cómo es esa historia. El movimiento sindical uruguayo en los años 90 fue desmantelado, no particularmente este gremio, pero el movimiento sindical en su conjunto fue virtualmente desmantelado en los años 90 y la caída del salario real fue tremenda. Las condiciones de trabajo cayeron tremendamente. Tuvimos que esperar y acumular durante más de 10 años para poder lograr condiciones que nos permitieran revertir esa situación, levantar los niveles de afiliación del movimiento sindical,
fortalecer las organizaciones y lograr los avances que se han dado en estos últimos casi 15 años. ¿Esto es mérito de un gobierno en particular? No. Esto es mérito de las condiciones por las cuales peleamos los trabajadores, es cierto, en un marco quizá más favorable desde el punto de vista político, que está consagrado en las leyes como los fueros sindicales, la negociación colectiva, los consejos de salario, etc. Por eso nosotros sostenemos que la independencia de clase no puede ser con prescindencia de la coyuntura política en la que vivimos. Es decir, eso es estar con un partido, con un gobierno, en contra, a favor de un partido o de un gobierno. No, eso es valorar lo más justamente posible desde el punto de vista de la conveniencia de la organización y de la clase, cuáles son los vientos que soplan y hacia dónde y dónde nos posicionamos. Prescindir de eso sobre una supuesta independencia de clase como un aspecto de pureza es inocencia. Es inocencia, y esa inocencia al trabajador lo mata. Cuando al trabajador se le plantea prescindir de cuál es la coyuntura política y pensar que no se debe participar o resolver desde el punto de vista de la vida política del país, cuando volvemos 100 años para atrás en la historia y nos convertimos en clase en sí y no en clase para sí, que es el gran paso desde el punto de vista ideológico y cualitativo que hemos dado a lo largo de la historia, ¿no? Macarena, un mensaje final. Yo creo que en este momento, son muchos los desafíos que tenemos como sector para todos, ¿verdad? En el área bancaria, el impacto de la tecnología, cómo se viene, cómo va corriendo los puestos de trabajo, en las administradoras de crédito, el devenir del próximo convenio con Consejo de Salario, que es el nuevo desafío que tenemos. Las transportadoras también tienen lo suyo, hay convenios para realizar, hay mucho para conversar, hay que ponerse a trabajar en los ejes que nosotros somos los que queremos empezar a definir para dar la discusión entre todos, ¿verdad? Dante Romero, Macarena Estefano, de la Agrupación 17, muchas gracias por haber conversado este rato. Mucha suerte en las elecciones. Los agradecidos somos nosotros.